Disfruta más de Aobata en la plataforma morada. Pues prepárense, bandita, porque vamos a ver ratas. Específicamente, ¿por qué le tenemos a las ratas? Ratas. Cerribel. De El Códice de Cerri. A darle. En la más absoluta oscuridad, cuando la vista deja Vaya de que ser voz. consuelo alguno, el espíritu se aferra instintivamente a los sentidos más primitivos que aún le quedan: el sonido El sonido. y el tacto. Es entonces El olfato. cuando llega ese repiqueteo irregular, apenas audible al principio, como el susurro de diminutas patas profanando el silencio. Un roce húmedo y peludo que se desliza entre la suciedad, acompaña Oh, yo he sentido eso. Pueden ser chef. Yo he sentido ese sonido extraño. A mí me preocupa cuando empiezo a sentir patitas. del rasguño insistente de uñas minúsculas, arañando un suelo que jamás llega a secarse del todo. Y de pronto, lo sientes. Cuerpos pequeños y tibios que reptan sobre tu piel, Ay. pelos ásperos, suciedad innombrable, Guay, güey. el hedor agrio de la basura antigua impregnando el aire mientras dejan tras de sí un rastro viscoso que deja estremecer el cuerpo con una repugnancia casi ¡Ay, la ancestral. bestia, güey! Hola. Y en lo más profundo de tu mente, como un recuerdo olvidado que regresa desde épocas remotas, una palabra toma forma lentamente. Ratas. Ratas. Au. Si ese sonido y esas sensaciones te incomodan, quédate, porque el miedo a las ratas no nace solo del asco. Es algo mucho más antiguo que tenemos grabado en el fondo de nuestro ser. De la enfermedad, de la decadencia que ellas traen. Ese momento silencioso. Bueno, básicamente las ratas han vivido como parásitos con nosotros toda la vida. ¿Se pueden considerar un parásito y una plaga? Porque donde va el humano, van las ratas. En el que el mundo empieza a pudrirse y los reyes pasan a ser otros seres omnívoros de 4 patitas. Durante muchos siglos caminaron junto con el ser humano, ocultas entre los restos de la propia sociedad, alimentándose de lo que nosotros dejamos atrás: basura, callejones, alcantarillas, casas ruinosas, y con el tiempo dejaron de ser simples animales para convertirse en una señal. Es Sí. el anuncio de algo silencioso. Una señal de que no estás cuidando bien tu casa. Se comen nuestra sobra y basura sin importar dónde estén, exacto. Sí, como un parásito. Y además que las ratas son un símbolo de que hay una falta de cuidado de aseo en la casa. Algo no está sellado correctamente. Hay humedad. ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Buenas! ¡Buen tiempo! ¡Hola! Llega justo cuando estamos viendo un video nuevo de Cerri. Te perdiste un par de videos bien buenos. De algo terrible que está por ocurrir. Hoy vamos a hablar de ellas. De cómo el cine, los videojuegos, los libros han aprendido a invocar ese miedo primitivo que tenemos grabado a algo aún más inquietante. Y al final llegaremos a hablar de nuestro querido escritor Lovecraft, porque hasta él comprendía la verdad incómoda de que el horror no siempre llega desde el cielo o el universo con monstruos imposibles de describir. No, el horror puede estar mucho más cerca de lo que piensas. A veces es algo que se mueve dentro de una pared y te vuelve loco. Queramos o no, las ratas siempre han caminado junto al ser humano. No por afecto Siempre. ni por destino. Es mucho más simple que todo eso. Y desagradable. Sobreviven de lo que dejamos atrás, de lo que tiramos, de lo que se cae al suelo, de Incluso de lo que nuestro cuerpo desecha. Literalmente. aquello que nadie se molesta en limpiar. Buscan restos, pestilencia, cualquier cosa que pueda ser roída o devorada. Y durante mucho ¿Cómo tiempo, nos ha ido? ¿Ha ido bien? pues, no fueron un terror. Ellas eran una presencia inevitable en la vida cotidiana. Los campesinos trabajaban la tierra. He vuelto a despifarrar en stream. Y con el barro, la lluvia, las alimañas aparecían. Pero con Con el barro, la lluvia, la falta de aseo, literalmente, es lo que más llama a las ratas. el paso de los años, eso empezó a cambiar. Su presencia comenzó a preceder el desastre.
porque las ratas nunca llegan solas. Y cuando llegan, rara vez se marchan. Escuchas una, ya hay 10. Así de sencillo. Donde se instalan siempre aparece el mismo paisaje. Basura acumulada, agua turbia, heces en los rincones, almacenes arruinados por dientes invisibles que trabajan en la oscuridad. Exacto. Por eso, si no me equivoco, varios streamers como Asmongold tienen problemas de ratas. Un claro efecto es que si tú ves pelotitas extrañas en el piso. Hedor. Y con ellas Y lo importante es tener el baño siempre limpio. Y también el sector, nunca dejar los alimentos a nivel del suelo. llegan dos viejos temores de la oscuridad. Dos Sí. jinetes que seguramente conoces muy bien. El hambre y la enfermedad. Y es ahí cuando ocurre el verdadero cambio. La rata deja de ser solo un animal y se convierte en una señal precedente. Porque lo que realmente nos inquieta no es la criatura en sí, es solamente un animalillo. Es el ¿No? oscuro mensaje que anuncia Es todo lo que contiene en sí la rata. Las enfermedades, el dolor, la mugre. ¿Recuerdan ahora el caso del antivirus? con la llegada. Lo que deja atrás de sí. Y todo cambió cuando cambiamos nosotros. Porque nuestra historia con las ratas es tan antigua que se remonta cuando el ser humano dejó de ser nómada para volverse sedentario. Cuando dejamos de vivir dispersos y empezamos a amontonarnos en ciudades y pueblos, levantando Ni siquiera tanto, de hecho empezó con la misma agricultura. El hecho de acumular semillas ya es llamar a las ratas. entre piedra y madera. El nuevo mundo que, sin saberlo, también abría sus puertas a criaturas mucho más pequeñas y antiguas. Una ciudad es un Sí, refugio es tétrico. perfecto para las ratas. Piénsalo. Residuos, calor constante, tuberías que serpentean bajo el suelo, sótanos húmedos y paredes huecas donde Por suerte, en Chile no existe el concepto de sótano. cualquier cosa minúscula puede moverse Pero sí, en los campos existen muchas bodegas. Y allí se suele acumular mucha rata. sin ser visto. Y cuantos más humanos, más basura, más desperdicio, más alimento. Y donde hay alimento, las ratas no tardan en llegar. Y entonces ocurre lo inquietante. Una rata en la calle apenas te provoca asco. Una sombra desagradable se cruza y desaparece. Y tú te sobresaltas. Pero Sí. una rata en tu casa, eso ya es algo distinto. Cambia Cambia totalmente. De hecho, por eso, banda, tengan gatos. Más de una vez yo he sentido un ratón o algo en el baño. la forma en la que caminas por tus propios pasillos, ¿no? Empiezas a mirar el suelo con tanta desconfianza que no sabes cuándo vas a encontrar el rastro de la alimaña, Oh, sí, ha pasado. Ha pasado. a escuchar cada crujido de madera, cada roce en la pared, como una esencia invisible que te atormenta. Descubres grietas que antes no existían y silencios que ahora esconden algo. Tu mente Una forma de ver si encuentras ratas es ver si que está comiéndose, por así decirlo, o gastándose un mueble de madera. empieza a trabajar sola, imaginando las rutas invisibles por las que algo puede moverse entre tus pies. Y cuando ese pensamiento aparece, la tranquilidad de tu hogar se ha perdido. Hay Sí. algo en las ratas que las Ya no es tu, ahora es vuestro hogar. No es solo tuyo. Ahora tienes visitas que están ahí para quedarse. convierte en un símbolo casi perfecto del horror. Ay, no güey. es solo su aspecto, ni siquiera es su presencia pequeña y minúscula. Es algo que despierta en lo más profundo de la mente cognitiva humana. Lo primero El hecho de que puedes perder los que pueden morder cable y sobrevivir también. es la invasión del espacio seguro. La Sí. casa que debería ser un refugio para ti, cuando aparecen, ese refugio se rompe. Si una rata ha podido entrar, cualquier cosa puede cruzar el umbral de tu puerta. El hogar Exacto. deja de sentirse propio y comienza a aparecer una trampa llena de rincones, donde cualquier cosita, por pequeña que sea, puede estar observándote desde la oscuridad. Donde sea, cualquier pequeño espacio va a aparecer una rata. Por eso es importante sellar y limpiar constantemente. Evitar acumular y no tener alimentos a nivel del suelo.
o cercano a alcantarilla. Y luego está el enjambre. Una sola rata puede provocarte un sobresalto, una reacción instintiva de asco. Pero cuando son muchas, Ahí deja de cambia ser el cuento. un animal individual, se convierte en algo distinto. Una plaga, una Se convierte masa en una viva masa. que se mueve como si compartiera el mismo impulso. Quiere devorar. Literalmente vas a ser una masa amorfa de recursos queriendo devorarte. Algo sin forma. Quiere invadir, encontrará todo aquello que Una pueda marea ser gris, inferior, exacto. incluso si se trata de ti mismo. Frente a una marabunta no se lucha, se huye. También está el contagio, ese temor antiguo que ni siquiera necesita ser pensado. Algo en la Exacto. mente advierte que no se debe tocar, que hay suciedad y enfermedad escondidos bajo ese pequeño y peludo cuerpo. A esto se suma el sonido, porque las ratas casi nunca van primero, siempre las escuchas. Hay un roce leve, un repiqueteo, pasitos diminutos que se mueven fuera de la vista, dejando un pequeño rastro de rugido. olor tras de sí y al poco tiempo aparecen. Solo cuando tu percepción se agudiza, porque antes no sabías que estaban ahí. También existe la asociación inevitable de la decadencia. Nadie imagina Y no sucede. Tú empiezas a escuchar una rata y quedas traumado. La empiezas a escuchar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No paras, te empieza a volver loco. ratas en un sitio limpio, pero basta con pensar en un lugar desolado, en ruinas, para que la imaginación haga el resto. Y finalmente está la pérdida del control. Una plaga no se domina con facilidad. Se esconden, se cuelan por grietas invisibles, desaparecen cuando intentas encontrarlas y reaparecen cuando creías que las habías expulsado. Y muchas Exacto. veces llega el Nunca vas a estar seguro si acabaste con todas. momento inquietante en el que comprendes que quizás ya no sabes cuántas hay y a lo mejor nunca las podrás echar. Si sumas todo esto, todas estas emociones, todas estas inquietudes y lo Ay. conviertes en algo interactivo, te das cuenta que en realidad los videojuegos abarcan bastante bien, con pocos medios, el asco y la repugnancia que llegan a representar las ratas. Son Sí. un refuerzo muy fuerte en la narrativa de cualquier medio audiovisual, más aún si quieres meterte dentro de ese entorno. Hay una historia con ratas que involucra la producción de Gamera, que creó un desastre en Japón. Se llama el incidente de Nesura. Les contaría el contexto, pero es muy largo. Prefiero que lo veamos en algún otro video. Porque el miedo no nace únicamente de Pero básicamente la idea original de Gamera era una rata gigante. O mejor dicho, ratas gigantes. Así que, ¿qué hizo Daiei? Buscó ratas salvajes. Las agrupó en un estudio de grabación y el resto es historia. contemplar algo en la distancia, ya. Como ocurre en el cine o en una Sí. historia que te cuentan. El miedo aparece cuando te encuentras algo, cuando realmente eres tú el que lo vive, cuando el espacio que recorres deja de ser seguro y cada pasito puede acercarte a algo que prefieres no encontrar porque significaría algo horrible para ti, un terrible ti o para final los demás. o una pelea que querías evitar. De hecho, por algo las ratas son un temor tan grande en las granjas porque también indican pérdida. Si tú encuentras ratas en un terreno o en un saco, toda esa cosecha ya valió. Esa cosecha ya no vale. Está perdida. Es de las ratas, no es tuya. Todo ese sacrificio, todo ese dinero se perdió. Así de simple, porque encontraste 2 ratitas en una bolsa de papas. En ese territorio incierto, las ratas cumplen a la perfección su papel, pues no necesitan ser grandes ni monstruosas para inquietarte. Basta con que aparezcan en los lugares adecuados, moviéndose entre las sombras, para despertarte esa sensación incómoda de que algo vive en los rincones donde no alcanza la luz. En A Plague Tale, el enemigo principal no es un monstruo gigantesco, ni una criatura imposible. Es algo mucho más inquietante. Es la plaga en sí misma, las propias ratas que de alguna forma, uniéndose, intentan Ahí está el aniquilar concepto de marea gris. la humanidad. No se comportan como un enemigo común, no hay una barra de vida gigante que te indique una debilidad, ni hay un arma con la que realmente puedas eliminarlas. Allí las ratas son
individuos, son una marea viva, unos miles de cuerpos oscuros, peludos, Ahí con te lo dice su Iron. hedor y sus pulgas, que se comportan como una sola voluntad. Y frente a ellas el juego te da una regla muy sencilla y cruel, muy cruel. La luz es segura y la oscuridad no. Es peligro. Mientras la llama arde, el mundo parece mantenerse a raya, pero basta con que la luz se apague para que la negrura se agite y aquello que vive dentro de ella avance como una ola devoradora. Aquí los pobres hermanos no tienen muchas opciones: o avanzas hacia la luz o Ni con un lanzallamas es suficiente, al parecer. Pero ni con el lanzallamas vas a saber. ¿Acabaste con todas? ¿Dejaste alguna? ¿Cómo sabes que no quedó una atrás? ¿O si la próxima viene en camino? miles de dientes te roerán. Luego tenemos el ejemplo de Dishonored. Las ratas no aparecen como unos enemigos directos, sino como parte del propio entorno. Pequeñas presencias que aparecen en los rincones de forma natural dentro de una ciudad que no es tan segura como parece. Y sin embargo, te cuentan una historia. Las encuentras donde yacen los cadáveres, donde la pobreza arrastra a aquellos que no tienen ni dónde caer. Allí nadie necesita explicarlo en voz alta. Lo comprendes solamente con mirarlo. Esto está profundamente mal y hay algo que se cuece en los suburbios de la ciudad. Se está pudriendo desde dentro y tienes que hacer algo. Y en este escenario las ratas no te inquietan, te señalan, te indican silenciosamente que la sociedad no quiere ver lo que está ocurriendo y acusan. Luego tenemos el caso de los survival horror. Allí las ratas casi siempre aparecen en los mismos escenarios, como si pertenecieran de forma natural a ciertos ambientes. Surgen en sótanos húmedos donde la luz apenas llega, en hospitales abandonados donde el eco de las antiguas enfermedades parece permanecer en el aire, en prisiones silenciosas, en lugares donde la presencia humana se ha debilitado. Donde no hay presencia humana. O desaparecido por completo. Espacios donde el orden se ha desmoronado, se ha caído y algo más ha comenzado a ocupar su lugar. El rey ya no es el ser humano, sino que algo la rata. O alguien ha ocupado su lugar. Y es que en los paisajes de abandono, las ratas se convierten en algo más que un mero animalillo. Son señales de que el control se ha perdido, que el orden se ha invertido, que la pequeña y persistente firma de la derrota del ser humano sigue incluso aunque trates de sobrevivir. Y tú llegas ahí, en esa situación. Y casi siempre te ponen en contexto. ¿O no has aparecido alguna vez en un mapa, en una situación precaria, cuyo inicio básicamente era la misma mugre rodeado de roedores? Sí, básicamente te están demostrando que desde el principio tú ya no mandas. Pero no desesperen. Para los que disfrutan de lo visual sin tener que estar preocupándose de su propia supervivencia, el cine, las series, los libros ya te dan ese regustillo terrorífico que equivale a estos roedores. Es un impacto tan fuerte que sin necesidad de una palabra, simplemente viendo cómo cruzan la pantalla, el espectador entiende al instante que algo malo ocurre en ese lugar. Hablan de suciedad, de peligro, de la decadencia. Son mucho más que un mensaje. Es el precedente, y cuando no hay una sola, sino muchas, moviéndose entre las sombras, el mensaje es mucho más claro y tiene más fuerza. Y por ello se utilizan tanto en obras como la de Willard y Ben. En esta obra, las ratas dejan de ser simplemente una plaga que aparece en los rincones oscuros y ocurre algo mucho más inquietante. Alguien aprende a guiarlas bajo la voluntad de una sola persona. Estas pequeñas criaturas nerviosas dejan de moverse al azar y comienzan a actuar como si respondieran un único llamado. Y en este momento el miedo cambia de forma. Ya no es me pueden morder los talones, sino ¿quién ¿cuándo me van a morder los talones? quiere que me muerdan los talones? Ya no temes únicamente a la horda que se arrastra entre las sombras, sino la mente capaz de invocarla y de dirigirla, de soltarla en el momento preciso. Porque una plaga puede ser un accidente de la naturaleza y no controlas nada de lo que ocurre. Pero una
plaga obedeciendo a alguien es una cosa perturbadora. Luego tenemos 1984, que tanto la novela como sus adaptaciones en el cine... Ah, no, pero creo que recuerdo esto de acá. Uy, viejo, sí. Las ratas no aparecen como una plaga, sino como parte del entorno decadente de la ciudad. Allí se convierten en algo un poquito más terror psicológico. No se utilizan por lo que realmente hacen, sino por lo que pueden llegar a causarte a ti. el prisionero imagina que pueden llegar a ser un verdadero desastre. Es inquietante cómo el miedo no nace del animal en sí. Ojo, nace de... Porque curiosamente las ratas pueden morder a través de metal. Tienen ese poder. Obviamente no destrozan, pero pueden ir gastando poco a poco el metal. la idea que despierta en la mente humana. En ese instante, el horror deja de ser físico y pasa a ser algo mental. Ya no es el animal en sí, es nuestra propia cabeza jugándonos una mala pasada, porque la amenaza, mucho más eficaz, no es la que ha ocurrido, sino la que la mente anticipa que va a ocurrir. Sí, el miedo a lo que te puede pasar, exactamente. Es un terror que no se puede ignorar. Es nuestro propio sistema nervioso poniéndonos en alerta por lo que pueda llegar a ocurrir. Y pongámonos un poco más serios. Ya no estoy hablando ¿Te imaginas tener una rata hambrienta frente a tu cara, enjaulada, con el único motivo de salir? Viejo, tu cara ya no está. Olvídate de tu nariz. Olvídate de tus ojos. Esa cosa va a buscar salir por donde sea. Te va a empezar pedacito a pedacito, pedacito a pedacito, buscando cómo salir del lugar, sabiendo que al otro lado solo va a encontrar más carne, más hueso, para poder escapar. Series, juegos... No estoy hablando de la ficción. Hablemos de lo que realmente nos importa, de casos reales. Porque hasta ahora hemos hablado de símbolos e historias, lo que representa para nosotros. Pero ¿realmente sabemos el origen de por qué nos da miedo? Y por ahí dónde va a seguir el camino. Con algo malo. Las historias nacen siempre de hechos reales. El horror que evocan las ratas no nace de la imaginación. ¿Recuerdan GTA? GTA. No me acuerdo en cuál GTA es Rápido y Furioso. En una de ellas hay un castigo de rata, que colocan una rata en el vientre de alguien y luego le colocan una cubeta de metal encima. Y esa cubeta de metal la empiezan poco a calentar despacio, despacio. Lo que provoca que la rata se empiece a asustar y busque por dónde salir. ¿Por qué lado va a salir? ¿Cuál es el camino más blando posible? ¿Será perforar el balde o hacerse un caminito a través de tu propio estómago? No nacen de escritores y fantasías en pantalla. Es de mucho antes. Y se arrastra silenciosamente desde el comienzo de la historia humana, dejando tras de sí tantos episodios que puedes alimentar tu mente ricamente de ellos, solamente haciendo una búsqueda en internet. Incluso a día de hoy, siguen siendo escandalosamente llamativos para los fans del terror. Empecemos por el más básico, el que a todos se nos viene a la cabeza. Sí, la peste negra. La tortura de la rata. Una pobre alma en pena es condenada a la... Bro, yo los digo, yo no veo los videos antes de esto. Sí, yo no veo los videos antes de eso, pero sí les digo que me acordé de esa película. No me vi el video antes, no me bañen. Peor de las torturas. La atan, la amordazan, la colocan sobre una mesa y pese a sus súplicas, colocan una rata encima de su vientre y sobre ella un cubo metálico. Es una ejecución brutal, porque ese pobre animalillo también sufre aparte de la persona. Y es que empiezan a calentar el cubo de tal manera que la rata busca la huida por la superficie más blanda, que en este caso suelen ser los órganos blanditos.
las vísceras fácilmente roíbles y escarbables Au. de ese pobre condenado. Realmente es un procedimiento muy brutal, pero lo más brutal es que en la historia se documenta que no solo fue en la Inglaterra isabelina donde se empleó, hay muchos más contextos históricos donde ¿Cómo se cuáles? habla de esta práctica. Si hablamos de conocimiento adquirido en María, la humanidad, ¿qué mejor hola. ejemplo que una tortura que se repartió por todo el mundo? Tan aberrante, tan impactante, que se utilizaron en la cultura pop, en series como Game of Thrones. Luego pasaríamos a enfermedades. La peste negra fue una de las catástrofes más devastadoras que haya conocido la humanidad. Sin En duda. el siglo XIV recorrió Europa como una sombra. ¿Y saben qué causó que se propagara más rápido? El hecho de que relacionaran a los gatos con las brujas y decidieran acabar con los gatos. Al no tener un controlador de plagas natural, pues dejaron que las ratas se movieran más fácilmente. Así que por eso, banda, tengan gatos. Tengan gatos. No perros, gatos. Sí, gatos. Implacable, llevándose consigo la vida de millones de personas y dejando tras de sí el miedo en una ciudad marcada. Hoy sabemos que la causa de aquel desastre era una bacteria llamada Yersinia pestis, creo que lo he dicho bien, transmitida por las pulgas que buscaban mamíferos de sangre caliente. Comenzaban por las ratas y una vez ellas morían, pasaban a las personas que estaban cerca de estos animales. Estos pequeños parásitos iban abandonando cuerpo a cuerpo, transmitiendo esta horrible bacteria. De Sí. repente, siglos Sumado a que la salud en la Europa medieval tampoco era la mejor. La mantención de alimentos tampoco se conocía bien. El concepto de aseo era limitado. Productos como el jabón eran escasos. Y la ignorancia mandaba. después, el terror ya tenía una explicación, pero cuando esa verdad ya era comprensible, el daño en las generaciones había sido hecho. Tenemos también la fiebre por la mordedura de rata. Sí, ¿Cómo? tienen su ¿Cómo? propia mordedura como una enfermedad. Imagina ¿O sea que son venenosas? la magnitud que debe ocurrir cuando no se trata de una leyenda ni de un hecho infundado, sino de una infección real causada por las bacterias que se encuentran en la saliva de las ratas. Cuando una te muerde, incluso aunque sea algo breve y pequeñito, casi imperceptible, esas bacterias pasan Van a a tu empezar a hacer lo organismo suyo. y se comienza a extender silenciosamente. Si no la tratas a tiempo, puede provocar complicaciones bastante graves, llegando incluso a desencadenar una sepsis capaz de poner en riesgo tu vida. Existen casos bastantes documentados en los que las personas jóvenes, aparentemente sanas, han muerto por esta enfermedad. Y lo inquietante no es la herida que lo inicia, que puede ser pequeña, minúscula, No, es la infección que puede conllevar a más allá. Si no se trata de una herida de rata, ya valiste. mínima, apenas una marquita en la piel, tan pequeña que pasa desapercibida. Y por eso estas historias son lo verdaderamente peligroso. No es la mordedura, sino lo que llega a entrar con ella. Luego tenemos los ataques a los Ay, esto no es bonito, esto es culero. bebés. ¿Y por qué Reportes pones a Wario Man? médicos reales que resultan especialmente perturbadores porque no hay nada más vulnerable que un recién nacido. Imagina, Sin duda. bebés atacados por ratas. Oh. Ay, güey. Mordido unas 50 veces. Güey, ¿cómo pudo pasar esto? 50 veces mordido por ratas un bebé. Y un bebé no se puede cuidar. Mientras duermen. ¿No te parece tan extraño el titular, verdad? Son episodios que pueden aparecer en contextos de infestaciones graves, donde los animales han multiplicado tanto que aparecen en cualquier parte de tu casa. Las mordeduras en sí lo que causan son heridas profundas. Y en algunos casos documentados las lesiones han llegado a complicarse hasta algo más grave, incluso estados de shock por la pérdida de sangre. Es una escena bastante perturbadora, ¿no? Por eso es Pobrecito. difícil de imaginar, porque realmente no ocurre con el estruendo que asociamos al peligro. Ocurre en el silencio de la noche, cuando todo está tranquilo, tú duermes tranquilamente y lo único que te despierta es el llanto del bebé cuando ya ha pasado. Nadie sospecha si algo se mueve entre las sombras hasta que realmente te das cuenta que está ahí. Luego tendríamos Sí. De hecho, por eso, banda,
Y gente que vea este video, si compren una casa, limpien bien. Si viven en un sector de campo, aseguren tener un buen aseo. Si ven a alguien acumulando, llamen a Seguridad Ciudadana o llamen a la policía, porque ese es un foco infeccioso muy grave. Especialmente los acumuladores facilitan la crianza de ratas. Gente con mal de Diógenes o con problemas de aseo va a tener mayor probabilidad que en su sitio haya ratas y se pueda pasar a otro lado. El leptospirosis. Las ratas también pueden transmitir ese tipo de enfermedades, causadas por bacterias que se encuentran en su orina. Estas bacterias pueden permanecer en el agua o en el suelo húmedo durante bastante tiempo. Y cuando el cuerpo humano, a través de pequeñas heridas en la piel o por contacto con el agua contaminada, llega a cruzarse con ellas, sus formas más graves de la infección pueden llegar a afectar a órganos vitales. Y esto sucede mucho en el campo. Se le había ido el internet a Tiago. Oh. Como el hígado o los riñones, provocando bastantes complicaciones serias si te paras a pensar. Pero es que... Y revisen bien los alimentos. No compren comida en la calle. Por favor, repito. No compren comida en la calle. No saben en qué condiciones se guarda. Y eso puede tener heces de rata u orinas de rata. Especialmente los tipos que comen ceviche en la calle. Nunca compren esa cosa. Asquerosa. Yeah. Que lo problemático de esto no es el hecho de la enfermedad. Lo problemático es que muchas de estas personas no recuerdan... En especial en la India. En especial en Estación Central, viejo. En Santiago. En la feria. En Chile. En todo lado, donde sea. Ni siquiera en la India. ¿Has ido a Estación Central? ¿El olor a fritura? ¿Tú crees que esa fritura es sana? Y ese también, sí. En el momento en el que se infectaron. Así que es muy probable que te pille con una enfermedad bastante avanzada cuando te des cuenta. Y vamos al meollo del asunto. Nuestro queridísimo H.P. Lovecraft y su cuento Las ratas en las paredes. Porque muchos creen que Lovecraft solo escribía sobre criaturas cósmicas, dioses exteriores imposibles de describir, que acechan mucho más allá de las estrellas. De hecho, escribía mucho más que eso. Pero en este cuento el horror es mucho más cercano y casi doméstico. La historia sigue a un hombre que regresa a su antigua mansión, la mansión familiar, con intención de restaurarla y limpiar un poquito la reputación de su linaje, porque al parecer, alrededor del apellido familiar hay una serie de historias bastante desagradables. Y él desconocía de todo esto hasta que llega a dicho sitio. Al principio todo parece transcurrir con normalidad. ¿Sí? Un hombre llega a su casa y empieza las obras, pero como si el pasado pudiera volver debajo de las piedras, al igual que las ratas, por las noches comienza a escuchar cosas, un repiqueteo, patitas dentro de los muros, y es precisamente esa idea la que vuelve el relato inquietante, porque si algo vive dentro de tus paredes, tu hogar ya no es un refugio. No, es una prisión. Y la historia se vuelve mucho más turbia cuando dejas que esos sonidos se cuelen dentro de tu cráneo. En la historia Lovecraft trata a las ratas con bastante elegancia, no por usarlas como un elemento de terror o como algo horrible, sino que las usa como una pista. Es un aviso que ocurre dentro de la mansión y que te guía a algo mucho más oscuro. Y eso es lo ¿Sabes que hay que usar grasa que tiene más de... Sí, he escuchado eso. Que lo hace incómodo. El horror no llega siempre de arriba, a veces nace de nuestra propia historia, de lo que comentamos como ama la artesanía. familiar. Sin es duda. Una casa, es la sociedad que intentó ocultar todo lo que ocurría bajo años y silencio, pero con el tiempo, al igual que las ratas, por una grieta siempre puede volver a surgir. Te invito a que lo leas. Es un cuento muy cortito y muy intenso. Seguro que te encanta. Si ya lo conocías, lo voy a seguramente eres un gran fan, igual que yo. Así que sí, las ratas funcionan tan bien en el terror porque atacan a lo más básico, algo Al instinto más primitivo del humano, porque son los que nos han acompañado.
Chale. Esperando a mi compa hace rato. Algo profundamente humano, la sensación que tenemos de control, la idea de que nuestro hogar es nuestro santuario, es nuestro lugar seguro, nuestra No es zona nuestro de lugar confort. seguro. Cuando aparecen, la zona de confort está siendo asediada, el equilibrio se rompe ¿Ya pasaron y de unos días? pronto los Wow. rincones parecen más oscuros, las paredes menos sólidas y el silencio de la casa pasa a volverse intranquilo. Y lo más Como unos inquietante 189. es que no necesitas creer en monstruos para 189 experimentar ese días, miedo. ¿tanto? A veces basta con algo mucho más simple, un sonido casi imperceptible, patitas moviéndose dentro de una pared. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué resulta más perturbador? ¿Verlas delante de ti o escucharlas donde no deberías escucharlas jamás? Muchísimas gracias por apoyar mi contenido y quedarte hasta el final de este vídeo. Si no es mucho pedir, suscríbete al canal y dame un pulgarcito arriba. Yo ¿De acuerdo? Pulgarcito arriba. Con efecto spooky. Y suscrito ya estoy. soy Serribel, vuestra VTuber Eldritch de confianza. ¡Olis, y esto María! ha sido un tomo más del compendio del horror. ¡Chao, pescado! Ya pescado. Buen video. Me dejó pensando mucho. Y y nos dio para mucho. Serri hizo un muy buen trabajo en este video. Literalmente dio miedo. Y yo creo que tengo una idea para un próximo video. ¿Qué tal? ¿Por qué nos da miedo el mar? Así. El mar. Nos apasiona y nos da miedo. Sí, no, yo tampoco tengo idea qué decir. Pero ha sido un muy buen video.